Bueno, bigarren eztabaida foroen tartea amaitu zaigu, eta pixkanaka goizeko saioaren amaierara hurbiltzen ari gara. Ezin dezakezute imaginatu, baino zuen forotako dinamizatzaileak hementxe aurrean ditugu, eta benetan gozagarria da, zenolako ekarpenekin, zenolako ideiekin eta zenolako goxotasunarekin ikusi ditugu gozatzen. Gu geu ere gozatzen egondu bera. Espero dugu zuentzako ere bai gustagarria izatea. Amaierara iristen goaz eta ja goizeko azkeneko hitzaldia ematera hurbildu zaigu Daniel Innerarity. Filosofia politikoan katedraduna da, Euskal Herriko Unibertsitatean Ikerbasque taldeko ikerlaria, Gobernantza Demokratikoaren Institutuko zuzendaria eta Florentziako Europar Institutuan irakasle. Artificial Intelligence and Democracy katedrako titularra ere bada. Unibertsitate askotan irakasle gonbidatua izana. Bere idazle alderdia ere oso oparoa da. La política en tiempos de indignación, la democracia en Europa, política para perplejos, comprender la democracia, una teoría de la democracia compleja y pandemocracia, una filosofía de la crisis del coronavirus. Bere idatziekin aldizkari garrantzitsuenetan ohiko lankidea da ere, eta kultura zein ikerketa saria ipagarrien irabazlea. Gure zuzendaritza talde eta irakasle kide askorentzat, bere ideien munduko garapena erreferentea da guretzat. Bere hitzaldia ezagutza edo eta desezagutzaren gizarte honetan, hezkuntzaren tokian zein den eta zein izango den landuko du. Hausnarketaren garrantzia, ziurgabetasuna, sormena, autonomia, ahanztura. Horren inguruan arituko zaigu Daniel gaur. Bere ondoren, dakizuen bezala, hirugarren eztabaida foroa izango dugu. Daniel, zurea da hitza, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuretzat. Eguerdion, hasteko eskerrak eman nahi dizkizuet Euskal Eskola Publikoaren Federazioari eta entzuten dituzuen guztioi. Si tuviera que definir sintéticamente cómo se ha ido configurando el ideal de formación, de educación a lo largo de la historia de la humanidad, en una palabra, en una expresión, yo diría que hubo largas épocas de nuestra historia, en la cual los humanos aspiraban a ser perfectos. Se trataba de ser perfecto. Luego el objetivo era estar bien formado. Luego, más recientemente, el objetivo era que fuéramos críticos. Después, quizá al ver que esto de ser críticos tampoco es tan fácil y a veces hay muchos automatismos críticos que realmente no representan nada serio, evolucionamos hacia la creatividad, ¿no? Y en estos momentos yo os propongo como principio, como idea de lo que podía ser la educación en el mundo actual, como una capacidad de vivir en la incertidumbre, de gestionar la incertidumbre, incluso de gestionar nuestra propia ignorancia. Yo diría que se podría sintetizar este ideal en 9 ideas, que es lo que planteo en este esquema que he puesto aquí simplemente para que nos sirva de orientación, ¿no? ¿A qué tipo de saber debemos aspirar a tener o a educar, ¿no? Reflexividad, incertidumbre, destrucción, interpretación, creatividad, autonomía, inexactitud, incompetencia, inutilidad. Voy a hacer brevemente un pequeño análisis de cada uno de estos conceptos, ¿no? Primero, reflexividad. Ha habido muchas sociedades a lo largo de la historia que han sabido muchas cosas, ¿eh? Imperios, civilizaciones enteras que sabían muchas cosas, ¿no? Pero lo propio de nuestra sociedad no es tanto que sepa mucho o poco, como que necesita saber mucho. Es decir,
desde mi punto de vista, el saber no es una posesión, no es algo que se tenga, algo acreditado por la tradición, no es el saber del pasado, sino el saber del futuro. El saber interesante es el saber del futuro. Ese saber al que se aspira reflexionando sobre el saber que se tiene, es decir, superando el saber que se tiene, ¿no? El saber que necesitan nuestras sociedades para abordar los desafíos a los que se ven enfrentadas no es el saber antiguo, el saber acumulado y reflexivo, sino fundamentalmente el saber nuevo. Lo que necesitamos es saber nuevo y además en una producción ingente. El caso de las vacunas en estos meses ha sido un caso muy ejemplar, pero hay otros muchos casos en los cuales se podían poner como ejemplo de que estamos en una carrera apresurada, sistemática, por producir saber nuevo, crear nuevo conocimiento. Y quien tenga que ver con el saber desde cualquier punto de vista, pero de una manera especial, quienes estáis involucrados en la educación y en la reflexión sobre la educación, yo creo que este es un buen punto de partida, ¿no? Cómo capacitamos a la gente para producir saber, para generar saber nuevo, no tanto para administrar un patrimonio de saber acumulado, que eso podría tener un sentido en otras épocas, ¿no? De alguna manera somos sociedades que hemos institucionalizado en nuestros diversos ámbitos, no solo en la ciencia, la economía, en la cultura, esta gestión de la frustración, esa pequeña frustración que consiste en comprobar una y otra vez que nuestro saber es insuficiente, que ya con esto no vale y hay que generar otro saber nuevo, ¿no? De alguna manera, creo que nuestra sociedad sería una sociedad del desconocimiento más que una sociedad del conocimiento, como hemos venido diciendo hasta hace poco, porque aquello que se sabe en nuestra sociedad es una propiedad inestable, es algo amenazado por la controversia, por el desmentido. Y, por tanto, la pequeña seguridad de la que disfrutamos como personas que saben es ese breve instante entre el saber aprendido y su inmediata desacreditación. La segunda idea, la incertidumbre, la gestión de lo que no sabemos. ¿Qué hacemos con lo que no sabemos, ¿no? La mayor parte de los problemas de la sociedad contemporánea, desde lo de las vacunas, a lo que acabo de referirme, hasta el cambio climático o las consecuencias de la robotización en el mundo del trabajo, son asuntos que requieren una gran movilización cognitiva. Necesitamos muchísimo conocimiento, si puedo hablar en términos cuantitativos, ¿no? Necesitamos producir un conocimiento del que todavía no disponemos. Y, por tanto, de alguna manera, todos estos desafíos nos sitúan frente a una gigantesca ignorancia colectiva. Y creo que lo más razonable es tomar como punto de partida esto. Que el conocimiento sea tan importante no significa que lo tengamos, sino que aspiramos a él. Es decir, que ahora no lo tenemos, ¿no? Y para entender este tipo de sociedad, me parece que es muy importante entender cuál es la función que desempeña en esa sociedad la ignorancia. ¿Por qué es tan importante hacer algo con la ignorancia? Tenerla en consideración. Luego pondré algún ejemplo de distintos tipos de relación con la ignorancia, ¿no? Es decir, la conciencia de que hay cosas que no conocemos y que incluso desconocemos que desconocemos, no es un juego de palabras, es algo que nos obliga a generar unas habilidades nuevas. De alguna manera hemos estado muy cómodos pensando que sabíamos lo que teníamos que saber y para algunas sociedades eso era verdad. Hemos estado relativamente cómodos sabiendo que sabíamos unas cosas y otras no, pero sabíamos cuáles no sabíamos y ya alcanzaríamos a saberlas, era cuestión de tiempo. Y ahora estamos en una nueva situación en la cual probablemente hay cosas muy importantes que desconocemos, pero que no sabemos que desconocemos. No sabemos cuáles son. Decía una socióloga americana, Sheila Jasanoff, que en la sociedad, en la ciencia en general, en todos los ámbitos de la vida, teníamos que desarrollar lo que ella llamaba tecnologías de la humildad.
Es decir, una manera institucionalizada de pensar en los márgenes del conocimiento humano, lo desconocido, lo incierto, lo ambiguo, lo incontrolable. Con todo eso nos tenemos que relacionar, pero nos tenemos que relacionar de una manera que ella llamaba humilde. Es decir, reconociendo los límites de nuestro conocimiento, de nuestra predicción, de nuestra capacidad de controlar las cosas, ¿no? Un planteamiento de este estilo nos obliga a tener en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de consecuencias imprevistas, a tener en cuenta, a hacer explícitos los aspectos normativos que esconden ciertas decisiones técnicas y que no conocemos muy bien, a reconocer la necesidad de puntos de vista plurales, que siempre son una buena idea cuando nos tenemos que enfrentar a la ignorancia, etcétera, ¿no? Tenemos que desarrollar, yo creo que esto es todo un programa de acción, pero también todo un programa de educación, una cultura reflexiva de la inseguridad. ¿Cómo generamos una cultura reflexiva de la inseguridad? El hecho de que buena parte de las decisiones que adoptamos y que tenemos que adoptar se dan en un contexto de riesgo y de incertidumbre, no hace falta más que ver las decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, la gestión de la pandemia, como un ejemplo o en medio de la crisis económica anterior, ¿no? Esto, el hecho de que los límites entre el saber y el no saber sean unos límites inestables y, desde luego, no evidentes, todo esto explica, a mi juicio, por qué hay unos debates tan intensos en cuanto a qué ignorancia nos podemos permitir. Realmente de lo que estamos discutiendo es de que tenemos valoraciones distintas acerca de qué ignorancia es admisible. De alguna manera me gusta afirmar que en buena medida las viejas distinciones ideológicas, ¿no? Pues la clásica entre derechas e izquierdas o socialismo, liberalismo, giran ya en torno a nuevas distinciones, en buena medida, ¿no? Que configuran un antagonismo, un tipo de antagonismo diferente. Es lo que nos hace a veces la política tan poco comprensible, ¿no? Un antagonismo, podríamos decir, entre los temerarios y los temerosos, ¿no? Esto no tendría ningún éxito como partido político, ¿no? Pero yo pondría partidos políticos, el partido de los temerarios y el partido de los temerosos, ¿no? Yo creo que para cada tema, ahora podríamos hacer un ejercicio, si estuviéramos en una clase, podríamos hacer un ejercicio respecto de tal asunto, ¿cuál sería el partido de los temerarios? Y respecto de ese mismo, ¿cuáles serían los temerosos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que un liberal en general tiene más miedo a la burocracia o a la falta de creación de riqueza que a una distribución desigual de esa riqueza, ¿no? Tiene miedo a una cosa y no tanto a otra, ¿no? Por cierto, un socialista más bien tiende a tener miedo a lo segundo, más que a lo primero, y a veces incluso despreciando la necesidad de hacer una teoría del crecimiento, ¿no? Bueno, yo creo que hoy las ideologías son diferentes valoraciones del riesgo, son miedos diversos. Dime a qué le tienes miedo y yo te diré si eres de eso que antes llamábamos derecha o de eso que llamábamos izquierda. 3. Destrucción del conocimiento. Esto suena un poco destroyer, aquí voy a ramplar con todo. Bueno, en el fondo creo que es una cosa bastante banal y que todos tenemos experiencia, ¿no? Entre las incomodidades del mundo en el que estamos, una de ellas se ha englobado bajo etiquetas que remiten al exceso de datos, al exceso de información, ¿no? Infoxicación, infobasura. Bueno, estamos en unos entornos en los cuales hay un incremento brutal de información, de datos, que va acompañado por un avance muy modesto en cuanto a nuestra capacidad de articularlos o de gestionarlos, ¿no? Y de comprender el mundo, ¿no? Avanza mucho más la información que nuestra capacidad de comprensión de esa información, ¿no? Y, por tanto, todos nosotros estamos continuamente rodeados por un exceso de estímulos, recibiendo estímulos por todos los lados, que tienen la apariencia de información y frente a los cuales cada uno de nosotros y de nosotras tiene que decidir
si los considera como información o como no. De alguna manera, lo que estamos haciendo continuamente es distinguir información de ruido. Eso que hace nuestra percepción habitual, ¿no? Nosotros vamos por la calle y no prestamos mucha atención, nuestro aparato de percepción no presta mucha atención al ruido del coche, de los coches, lo que lo haría insoportable si tenemos al lado una persona con la que mantenemos una conversación, que nos interesa mucho más, ¿no? Bueno, pues eso es una metáfora de lo que nos pasa en el mundo en general, ¿no? Estamos continuamente discriminando entre el ruido y la información relevante. O tenemos que hacerlo, por cierto. Hay gente que no lo hace nada bien. A veces nosotros mismos no lo hacemos nada bien y prestamos atención, estamos absolutamente sobrecargados sensorialmente por algo que nos desorienta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues destruir conocimiento. Tenemos que destruir conocimiento. ¿Cuáles son las estrategias para destruir conocimiento más razonables? Yo diría dos. Una, gestionar bien nuestra atención. Hay cosas a las que no hay que prestar atención y cada vez más, porque cada vez hay un mayor combate por ganarse nuestra atención. Hay más gente, más actores, más empresas, más publicidad diciendo que estoy aquí. Teruel existe, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y nosotros podemos decir, no, ya no te presto atención, ¿no? Y la otra segunda propiedad para esto es que tenemos que realmente tenemos que destruir información. La idea de que más información no hace daño no es verdad. A partir de un determinado umbral, más información nos puede hacer daño. Puede bloquear nuestra capacidad de decidir. Nos puede desorientar. Por tanto, yo diría que todos que tenéis que ver con el mundo de la educación, ¿no? Tenemos que enseñar y tenemos que aprender a vivir con un saber incompleto. Os contaré una anécdota. Yo tenía una doctoranda que cada vez que le preguntaba ¿qué tal va la tesis? Me decía, estoy a punto de leerme toda la bibliografía relevante sobre el tema. Os imagináis cómo acabó aquello, ¿no? No hizo la tesis, ¿no? Porque la bibliografía relevante, yo le decía que esa era un mal planteamiento, no me hizo ni caso. Bueno, está muy bien, haciendo otras cosas magníficas, no hace falta hacer la tesis, ¿no? Pero la idea de que, o sea, en el fondo, una tesis doctoral, si me permitís el ejemplo, una tesis doctoral es una cierta gestión de saber incompleto. Bueno, pues yo no he leído todo, porque no lo puedo leer todo, pero creo que la gestión del saber incompleto la ha hecho bastante bien. Y eso es lo que se juzga en una tesis, ¿no? Oiga, por eso no tiene ningún sentido. A mí me pone muy nervioso cuando estás en un tribunal de tesis y alguien dice, oiga, usted no ha leído tal libro, no cita tal artículo. No. Lo que hay que decir es, no cita tal artículo y hay que demostrar por qué es relevante para esa tesis ese artículo. Porque no cito el 99,999% de los artículos del mundo, ¿no? Es decir, siempre que llamas la atención sobre una información que falta, tienes que estar muy seguro de que era relevante para hacerlo aquello. Porque por faltar, pues no hay ningún problema, ¿no? Por tanto, ¿os habéis fijado? Los ordenadores que son aparentemente muy listos, pero en el fondo muy tontos, los ordenadores no borran nunca, ¿no? Tú quieres borrar una información en un ordenador, siempre te dice, oiga, ¿está usted seguro de que quiere borrar esta información? Y al final, cuando la borras y te das cuenta de que no la tenías que haber borrado, si llevas el ordenador a una tienda, te sacan la información. O sea que la información realmente, estas máquinas no borran. A ver si al final lo que nos va a distinguir los seres humanos de las máquinas es que nosotros borramos. Y nuestra inteligencia consiste en borrar con inteligencia. ¿Para qué está la escuela? ¿Para qué está la universidad? Para enseñar a borrar. Decía Bateson, un sociólogo americano, no puedes vivir sin un borrador. No puedes vivir sin un borrador. Diseña un buen borrador. Yo suelo poner otro ejemplo que me gusta, que es, si quieres saber si una persona es inteligente o una sociedad, una organización, analiza su papelera. Vete a la papelera. Si la papelera está bien gestionada, hay inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, cuarto punto. Interpretación. Vamos a ver, muy pocos de nuestros problemas son problemas de carencia de datos. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé a dar clase, que
ya es hace unos cuantos años, yo tenía delante gente que me decían, lo veían las caras, no tenemos información, danos información. Ahora, lo que tengo delante es gente que dice, quítanos información, danos sentido, oriéntanos, enséñanos, danos un borrador, danos una papelera, enséñanos a gestionar la papelera, ¿no? Danos orientación. Por eso yo creo que los profesores y profesoras, aunque sea de manera imperceptible, cada vez nos dedicamos menos tiempo en las clases a competir con Google, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Yo me acuerdo, la primera asignatura que di en mi vida era Historia del Pensamiento Político. Entonces llegabas a Hobbes y tenías que decir dónde había nacido, dónde había muerto, en qué universidades trabajaba, tal, ¿no? Ahora mismo está Wikipedia, no pierdes el tiempo en eso. Yo no compito con Google, tengo que hacer una cosa que Google... O sea, yo creo que los profesores hacemos o deberíamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué no da Google que yo pueda dar? Y, por tanto, evitemos competir con Google. Porque perdemos seguro, ¿no? Es decir, yo creo que, además eso me parece, en toda esta jerga terminológica del trabajo del futuro, cuáles van a ser los trabajos del futuro, yo creo que al final todo se reduce a esta idea, ¿no? Es muy importante gente que sea capaz de hacerse con una idea general de las cosas. ¿Recordáis esa película de Amanece que no es poco, ¿no? En el que el cura le pide a Dios en las rogativas, danos, Señor, una visión general bastante aproximada de las cosas? Yo recuerdo siempre esa expresión, que me hace mucha gracia, lo de una visión general bastante aproximada de las cosas, porque es lo que realmente está demandando la sociedad. Están demandando los alumnos, están demandando los universitarios, las empresas. Yo creo que esto es una competencia fundamental. Bueno, luego me meteré con las competencias, pero creo que si enseñamos bien a comprender, expresarse, hacerse una idea general, coherente de la situación, hacerse cargo de los contextos en los que vivimos, ya hemos enseñado lo que teníamos que enseñar. Dejemos la información para Google. Quinto, creatividad. Digo ahí, lo difícil no es encontrar, sino buscar, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que más interesante que las respuestas son las preguntas. Las preguntas a las cuales esas respuestas son respuestas, ¿no? Es decir, que en el fondo, aquí tendríamos que recuperar esa antigua distinción entre pericia y formación, ¿no? La pericia, ¿qué es la pericia, no? La pericia es aquello que nos sirve para convertirnos en autómatas que reaccionan con la misma respuesta ante un estímulo, ¿no? Buena parte de lo que se hace en la universidad, por cierto, es formar pericia. Y no me parece mal, ¿no? En fin, que no se enfade nadie, ningún colega mío de Derecho, pero pongo Derecho, podría poner otro ejemplo, medicina, ¿no? ¿Qué es lo que explican, no? Te explican, si te viene un cliente con un problema X, la solución es tal, ¿no? Identificas, vale, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? En hacer eso, ¿no? Pero en el fondo los aprendizajes más radicales, más profundos, son aprendizajes que modifican las preguntas, que modifican los problemas. Lo interesante está en la definición del problema. Muchas veces, más que buscar la solución adecuada a un problema que nos viene dado, lo que tendremos que hacer es cambiar la definición del problema, replantear el problema. Y eso es más difícil de enseñar y es más difícil de aprender, ¿no? Porque no se trata ya de hacer experiencias en continuidad con las que ya teníamos. No se trata de acumular al archivo de lo que sabíamos una cosa nueva, una cosa parcialmente nueva, sino de redefinir el archivo. Hombre, esto no se puede hacer todos los días y en todo, pero sí que debería ser un horizonte que tendríamos que perseguir, ¿no? Es decir, la idea de que, en el fondo,
aprende quien ante un fracaso, ante algo que desmiente su instalación en el mundo, es capaz de reconfigurar su propia posición, ¿no? Que de alguna manera tenemos que aprender a vivir en un mundo en el que no lo tenemos todo claro, ¿no? En el que hemos de gestionar esa continua decepción, ¿no? Teníamos una determinada expectativa, esa expectativa es desmentida con la realidad. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos fanáticamente? ¿Reaccionamos reiterando nuestros hábitos como si no hubiera pasado nada? ¿Reaccionamos diciendo pues, que la realidad tiene que cambiar? Ese es un fanático, en última instancia, ¿no? Alguien que fracasa y le dice a la realidad lo que la realidad tiene que ser, ¿no? Esa sería una definición útil del fanatismo, ¿no? Bueno, pues frente a esto, eso de que, en fin, esa tendencia que tiene cualquiera que tiene poder a rodearse de aduladores, ¿no? De gente que le dice a todo que sí, que le da la razón. Lo más inteligente es hacer exactamente lo contrario, ¿no? Relacionarse con la realidad de manera que la realidad nos pueda desmentir. Nos pueda decir, no. Eso es mucho más interesante en términos de productividad, de conocimiento, ¿no? No confirmar prejuicios, porque los prejuicios es tremendamente fácil de confirmar, ¿no? No cuesta ningún esfuerzo. Lo hacemos sistemáticamente. Kahneman, el gran psicólogo, economista, lo mostró muy bien, ¿no? En ese excelente libro, ¿no? Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Como tenemos una cantidad de sesgos que están continuamente siendo reafirmados. Vamos por la vida, nos conducimos de un sitio a otro y estamos continuamente, además no podríamos vivir de otra manera, reafirmando nuestros prejuicios, nuestras predisposiciones, nuestros sesgos. Ya, pero si queremos aprender, tendremos que poner en algún sitio un mecanismo que haga exactamente lo contrario. No podemos estar todo el día así, porque psicológicamente acabaríamos destrozados, ¿no? Imaginaos a alguien al que la realidad continuamente le está diciendo que no. Pero imaginémonos lo contrario, alguien al que la realidad continuamente le está diciendo que sí. Termina un pedante, un fanático, un autoritario, termina fatal, ¿no? Y desde luego termina privándose de una de las cosas más interesantes que hay en la vida, que es aprender, ¿no? Para eso estamos aquí, además, ¿no? Y a eso nos dedicamos, ¿no? De alguna manera, es curioso esto, ¿no? A mí me gusta explicarlo en siguientes términos, ¿no? Los organismos, las organizaciones sobreviven gracias no solamente a que verifican, a que tienen unos instrumentos de verificación, ¿no? Sino también a que ponen en juego su propia estabilidad para garantizar la estabilidad. Esto es una paradoja, no me da tiempo a explicarlo mucho más, ¿no? Pero solo sobreviven, esto además se podían poner incluso ejemplos también del mundo de la biología, ¿no? Solo sobreviven aquellos sistemas que no están obsesionados con su propia supervivencia. De alguna manera la estabilidad se consigue saboteando la propia obsesión por la estabilidad. Esto vale para la estabilidad de una constitución, que tiene que tener unos mecanismos de reforma y si no, se cosifica. Vale para el organismo viviente, que se relaciona con el medio de una manera positiva, pero también de una manera negativa, en términos de cooperación y también en términos de conflicto, ¿no? Y vale para nosotros, los humanos, que por supuesto que tenemos que verificar, pero también tenemos que establecer un mecanismo para desmentir y para aprovechar productivamente, cognitivamente, esa decepción, ¿no? Sexta idea, autonomía. Bueno, a nada que reflexionemos un poco, caeremos en la cuenta de que la mayor parte de las cosas que sabemos, siento decirlo, las sabemos porque nos las han contado, porque confiamos en alguien. No son cosas que nosotros mismos hayamos verificado. ¿Alguien ha estado en Galápagos? ¿Alguien de vosotros? ¿Existe en Galápagos, la isla de Galápagos? Las islas, sí. Sí, ¿verdad? Podemos suponer que sí, ¿no? ¿Alguno de vosotros ha visto a Donald Trump? Yo sí, pero ¿alguno de vosotros lo ha visto? ¿Es real? ¿Es un personaje real? Bueno, pongo este ejemplo banal para decir, es que la mayor parte de las cosas que uno sabe se las ha contado alguien. Por tanto, vivimos en una cadena de confianza que habitualmente funciona más o menos bien, en virtud de la cual alguien nos dice, oye, ¿sabes lo que ha pasado hoy en la facultad?
compramos un periódico, bueno, ya no compramos un periódico, pero en fin, cuando comprábamos periódicos nos decían, en principio no lo creíamos, y así nos ha ido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fijaos, sería terrible si alguien dijera, yo a partir de este momento me he vuelto una persona tan desconfiada que solamente voy a creerme aquello que yo vea con mis propios ojos y toque con mis propias manos. El principio del apóstol Santo Tomás, ¿no? ¿Qué pasaría? Nuestro mundo se reduciría brutalmente. Viviríamos en un entorno microscópico. Iríamos a una vida rural, dejaríamos de... Sería un mundo pobrísimo, ¿no? Decía Whitehead, un filósofo americano que a mí me gusta mucho, decía, la civilización avanza en la misma medida en la que los humanos somos capaces de hacer cosas sin pensar mucho en ellas. Automatismos, ¿no? Confianza, vale, lo que tú digas, ¿no? No podemos estar todo el día verificando si lo que nos dicen es verdad. Es que sería una cosa terrible, ¿no? Vale, este es el panorama, pero tiene un pero esto, y es que tampoco podemos vivir todo el día como unos ingenuos, creyéndonos todo, ¿no? Es decir, de alguna manera, aunque los humanos no podamos pensarlo todo por nosotros mismos, en algún momento tenemos que interrumpir ese proceso de dar cosas por supuesto. Tenemos que establecer un mecanismo de desconfianza. De alguna manera los seres humanos somos personas sometidas a un flujo, Jesús, ya está acabando esto, a un flujo que tenemos que interrumpir. ¿Qué es lo que voy a hacer yo dentro de 5 minutos? No os preocupéis. Pensar es interrumpir. La metáfora del pensamiento es un interruptor. Interrumpo, luego pienso, podría haber dicho Descartes. Interrumpir, ¿no? O sea, corto, dejo, pienso esto por mí mismo. Bueno, me quedan 2 cosas. Quería hacer una reivindicación de la inexactitud y lo voy a hacer en 2 minutos para cumplir el tiempo, ¿no? Y luego una reivindicación de la inutilidad, ¿no? Inexactitud. Quiero con esto decir que estamos rodeados de estrategias para medir las cosas. El gobernar a través de los números, de los indicadores, ¿no? El PISA, ¿no? Vosotros estaréis ya hartos del informe PISA, etcétera. Medición, ¿no? Lo que no se mide, no se valora, no sé qué tal, todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues de acuerdo, pero yo os llamo la atención sobre el otro aspecto de esta realidad, y es que necesitamos, es decir, hay saber incompleto, aproximado, donde nos jugamos mucho y cosas muy importantes, ¿no? Una metáfora es una cosa inexacta, pero es una cosa magnífica. Y grandes aportaciones de la humanidad han sido grandes metáforas. Detrás de teorías, filosofías estupendas, hay una magnífica metáfora. Detrás de movilizaciones políticas hay también una maravillosa metáfora, que es algo inexacto. Por tanto, bueno, ¿cómo cultivamos? No os oculto que lo digo también esto con orgullo un poco de gremio, de mi propio oficio, en el cual los filósofos pues somos gente que nos dedicamos también a cosas tan inexactas como el sentido, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Me dejaba, eran 3 cosas las que me faltaban. Bueno, incompetencia. Yo creo que voy a cerrar esto y voy a cumplir mi palabra. Incompetencia. Yo creo que estamos muy obsesionados con la idea de educar a gente para que sea competente, para que resuelva problemas, para que... y además, yo creo que ha habido toda una formulación, ahora me voy a meter con los pedagogos, aún a riesgo de que me echéis ya al Urumea después de esto, pero creo que ha habido una jerga de la educación, famosa educación por competencias, que yo la he visto con un poco de desconfianza porque me parece que daba a entender que el saber era lo menos importante. Lo importante era una especie de capacidad y no el contenido del saber, ¿no? Bueno, no me da tiempo para esto. Y lo último, la inutilidad. Muchas veces hace
Hablábamos antes de Pablo Iglesias y hace un año, sí, un año más o menos, me invitó a La Tuerca y lo primero que me pregunta es, ¿para qué sirve la filosofía? Como me la han preguntado muchas veces, yo tenía la respuesta preparada, la tengo siempre preparada, ¿no? Que es para saber qué significa que una cosa sirve qué significa que algo sirve para algo. Bueno, no sé si le convencí, de hecho acabó en el gobierno, o sea que fijaos que lo mal que acabó. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que también poner en marcha una cierta reflexión acerca de qué significa la utilidad. Y la utilidad se dice de muchas maneras. La utilidad no es solamente el rendimiento económico, o el aprobado de un examen, o la acumulación de conocimientos, ¿no? La mayor utilidad que podemos gestionar los seres humanos es la capacidad de juzgar con criterio qué significa que algo es útil. Bueno, pues eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko zuri, Daniel, eskaini duzun saio honengatikan, elementu askoren inguruan pentsatzeko aukera luzatu diguzu, eta beste hizlariei ere esan diedan bezala, eskerrik asko zure ezagutza gurekin partekatzeagatik eta hain hurbil izateagatik eta izaten jarraituko dugula. Bion beharra baitugu. Orain amaitzeko, hirugarren eztabaida forotara pasoa ematen dugu.